de los compuestos orgánicos propiedades del carbono, hemos visto a los primeros compuestos orgánicos, que son los más sencillos, los hidrocarburos, que están formados pues solamente por los elementos carbono e hidrógeno. En las clases anteriores hemos visto los tipos de hidrocarburos a su clasificación y básicamente lo que se necesita conocer en esta parte para poder afrontar, ¿no?, los problemas de los exámenes de admisión más adelante, cuando ustedes terminen, son la parte pues de nomenclatura, o sea, nombres y fórmulas, ¿no?, de los compuestos. Y eso ya lo hemos tratado por las semanas anteriores. Este capítulo 15 en el libro es como un complemento, ¿no?, del estudio de los hidrocarburos, donde vamos a hablar pues de las propiedades de estas sustancias. Aunque muchas de las propiedades ya las hemos mencionado en las clases pasadas, aquí vamos a hacer un recuento y a la vez vamos a hacer un repaso de fórmulas y nombres, ¿no?, que hemos visto en las clases anteriores. Sin embargo, de todas maneras, pues la disculpa, ¿no?, del caso, yo espero pues que no vuelva a ocurrir para que nuestras clases sean fluidas sin ningún problema, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces haciendo un resumen de las principales propiedades generales y particulares de los hidrocarburos. Recuerden que lo que hemos tratado, ¿no?, las clases anteriores, eran pues los hidrocarburos alifáticos, o sea, hidrocarburos grasos, ¿no?, los grasosos que se sacan pues del petróleo y que poseen cadena carbonada abierta, ¿no? Estos pueden ser, como ya hemos visto, las clases pasadas, los alcanos, alquenos y alquinos, ¿no?, y sus compuestos ramificados, todos ellos de cadena carbonada abierta. Los alcanos, alquenos, alquinos se diferencian, como ustedes recordarán, por los tipos de enlace que había pues entre los átomos de carbono en las cadenas carbonadas. En los alcanos solamente había enlaces simples, por eso se le llamaba hidrocarburos saturados, mientras que los alquenos y alquinos había pues enlaces dobles y triples, ¿no?, respectivamente. Por eso se le llamaba hidrocarburos insaturados. Se podía reconocer entonces viendo la cadena carbonada, ¿no? Si solamente encuentro enlaces simples, es un alcano; si encuentro enlace doble, es un alqueno; si encuentro enlace triple, es un alquino. O también se podía reconocer con sus fórmulas generales, ¿no? Los alcanos tenían una fórmula que era para N carbonos había el doble más 2 de hidrógeno, ¿no? Para los alquenos, para N carbonos había el doble de hidrógenos, y para los alquinos, para N carbono había el doble menos 2 de hidrógeno. Esas fórmulas las vamos a tratar también. Incluso vamos a hablar de nomenclatura, que ya hemos visto pues las clases pasadas, a modo de repaso, ¿no? Bien, vamos a ver, como hemos mencionado, las principales propiedades generales y particulares. Generales porque lo cumplen todo, ¿no?, y particulares porque lo cumplen pues grupos ya específicos de compuestos. Vamos a hablar en primer lugar de los estados de agregación, los estados físicos, ¿no?, que son sólido, líquido, gaseoso. Habíamos mencionado que los hidrocarburos se obtienen jóvenes del petróleo. Esa es su principal fuente de obtención. Y alguna vez pues ustedes habrán visto el petróleo, no solamente en las películas, en algunos videos, que normalmente es un líquido de color negro, ¿no? Pero en realidad pues ese líquido está formado por miles, ¿no?, de tipos de hidrocarburos. Algunos de ellos son sólidos, otros son líquidos y otros son gases. La mayor cantidad pues está en estado líquido, por eso la apariencia, ¿no? Pero también hay hidrocarburos gaseosos e hidrocarburos sólidos. ¿Qué condición debe cumplir un hidrocarburo para que se encuentre en estado gaseoso, en estado sólido o en estado líquido? Aquí lo vamos a indicar. En los hidrocarburos alifáticos, que es lo que estamos estudiando, acíclicos significa de cadena carbonada abierta, a condiciones ordinarias ambientales, que son las condiciones normales a las cuales nosotros pues, nos desenvolvemos, que en temperatura es 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, se pueden encontrar como sólidos, líquidos o gases, y eso va a depender de su composición en número de carbonos. Es decir, los que tienen poquitos carbonos van a ser los más ligeritos, se van a encontrar como gases; los que tienen una cantidad mucho mayor de carbonos se van a encontrar como líquidos; y los hidrocarburos súper pesados, que tienen pues varios átomos de carbono, los vamos a encontrar como sólidos. En este cuadro, jóvenes, se resumen los estados de agregación pues a la cual vamos a encontrar a las tres variedades de hidrocarburos que hemos mencionado. Acá están las fórmulas inclusive, ¿no?, los alcanos,
que tienen la fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2, los alquenos, carbono N, hidrógeno 2N, y los alquinos, carbono N, hidrógeno 2N menos 2. En el caso de los alcanos, que son los más abundantes, aquellos alcanos que tengan de 1 a 4 carbonos se van a encontrar como gases. A partir de 5 a 18 carbonos se va a encontrar como líquido, y de carbono 19 en adelante se va a encontrar como sólido. Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, los más pequeñitos son gases, los intermedios son líquidos y los pesados son sólidos. Pero hay que recordar esa composición, ¿ah? De 1 a 4, gases. De 5 a 18, líquidos. Y de 19 en adelante, sólidos. En el caso de los alquenos y alquinos, es similar, solo que para los gases, ellos empiezan de 2. Recuerden en la teoría que hemos dado que no hay alquenos con un carbono ni alquinos con un carbono, siempre empiezan de 2. Los alcanos sí pueden haber de un carbono, en cambio los alquenos y alquinos no. Entonces, para los alquenos y alquinos son gases de carbono 2 a carbono 4 y el resto se mantiene pues igual. Ojo que aquí estamos indicando solamente la composición en número de carbonos, ¿sabes? Porque en realidad cada cadena carbonada, aparte tiene hidrógenos y tiene un nombre, ¿no? En el caso de los alcanos, por ejemplo, para carbono 1 sería pues el metano, ¿no? Para 2 es el etano, para 3 es el propano, para 4 es el butano, ¿no? Los 4 que he mencionado en los alcanos son gases a condiciones ordinarias. A partir de 5, que es el pentano, hasta el 18, que es el octadecano, son líquidos. Y a partir del 19, que es el nonadecano, en adelante, son sólidos, ¿no? En los alquenos, de 2 a 4, o sea, el eteno, propeno y buteno. En los alquinos sería pues el etino, propino y butino. Esos jóvenes términos de nomenclatura lo hemos visto ya en las clases pasadas, ¿ah? Para un carbono es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 es but, para 5 en adelante ya se conocen pues los términos comunes pent en inglés, ¿no? Ex, ep, oc, non y dec, hasta 10, ¿no? Es así. Bien, entonces, estos son los estados físicos. Si hubo un problema, a usted le dicen, a ver, se tiene pues un alquino de 3 carbonos, ¿no? ¿En qué estado físico se encontrará? Alquino de 3 carbonos, está en este intervalo, será pues un gas, ¿no? No, si se tiene pues, por ejemplo, le pueden decir un alcano conformado por 25 carbonos, entonces dicen, a ver, de 19 en adelante para los alcanos y para los demás también, es sólido, ¿no? Y normalmente de 25 a 30 en adelante, jóvenes son bastante pesados, son alcanos que forman parte pues del betún, por ejemplo, ¿no? O la brea y asfalto de las carreteras, están hechos pues por carbonos de esa cantidad de hidrocarburos, de esa cantidad de carbono. Ahora, a nivel jóvenes de aplicación química, los alcanos son los más importantes, ¿no? Sobre todo pues en el empleo de combustibles, principalmente los gases y los líquidos, ¿no? En los alquenos y alquinos se utilizan más que todos los gases, pero en los alcanos se utilizan más. Por eso si hablamos de compuestos importantes, sobre todo los más pequeñitos serían así, ¿no? De los alcanos gaseosos, de 1 a 4, los más importantes son el metano y el propano. El propano todos los conocemos, pues está en los balones que llegan a nuestra casa para cocinar, ¿no? El metano llega como gas, jóvenes, por tuberías a las casas, algunos tenemos pues, conexiones a gas, que nos da esta empresa cálida, ¿no? Y el metano también se utiliza para fabricar el GNV, que es el gas natural vehicular que lo venden en los grifos para los autos. Son muy buenos combustibles. Mientras que los alquenos y alquinos, lo más importante son los más pequeñitos, en este caso el eteno, que es el alqueno de 2 carbonos, llamado también etileno, se le llama así, etileno, y es una sustancia gaseosa que tiene múltiples usos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es para madurar la fruta, ¿no? Las frutas jóvenes en un ambiente gaseoso de etileno maduran rapidito, ¿no? Por ejemplo, los plátanos que traen de la selva, acá lo traen verde, ¿no? Para venderlos lo ponen pues en una cisterna, inyectan este gas etileno
y al día siguiente ya están todos amarillos, ¿no? Todos amarillos y se pueden vender pues directamente. También el etileno se utiliza para fabricar plástico, ¿no? Como el polietileno, que es el plástico más común con el cual se hacen todas las bolsas, ¿no? En cambio, los alquinos, el más importante es el etino. Etino, alquino de 2 carbonos, también llamado acetileno, que se utiliza pues como gas de soldadura. Aquellas personas que hacen soldadura con balones de gas utilizan pues esta sustancia. Ahora, noten la fórmula, jóvenes, cumple con esta condición, ¿eh? Carbono N, hidrógeno 2N más 2 para los alcanos, en el propano, ¿no? Carbono 3, sus hidrógenos son el doble más 2, o sea, 8. En cambio, para los alquenos, como el eteno, es carbono N, carbono 2, hidrógeno el doble. Y para los alquinos, como el etino, es carbono 2, hidrógeno el doble menos 2. Por eso es carbono 2, hidrógeno 2. Esa es una forma de reconocer jóvenes hidrocompuestos para los ejercicios, ¿eh? Si un problema ustedes le dicen, a ver, indícame la fórmula del octeno. Entonces yo voy a decir, 8 carbonos, ¿no? Su fórmula sería carbono 8, hidrógeno 16, ¿no? Utilizando esta relación, ¿no? O me dice cuál es la fórmula, pues, del pentino, ¿no? Pentino, alquino, entonces debe cumplir esta fórmula de acá. Carbono 5, hidrógeno sería el doble, que sería 10, menos 2, ¿no? Sería 8 en total, ¿no? Así sería su fórmula. Bien, eso, jóvenes, para el caso de los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos lineales, o sea, cuyos carbonos todos estén en una fila, ¿no? Para los ramificados, porque aquí también hay ramificados, el estado físico, jóvenes, es variable. No se tiene una precisión como aquí en número de carbono, porque el estado físico va a depender del número de ramas que va a tener pues el hidrocarburo. Mientras más ramas tenga, más se va a aproximar pues al líquido y al gaseoso, como vamos a ver. Pero aquí no hay una regla de predicción, ¿no? Es variable el estado físico dependiendo a la cantidad de ramificaciones que tenga. Por eso esta relación que vemos en este cuadro es solamente para los lineales. Primera propiedad. Segunda propiedad que vamos a ver son las temperaturas de ebullición y la temperatura de fusión de los hidrocarburos. Recordar, jóvenes, que cuando hablamos de fusión estamos hablando de derretir algo, de un sólido convertirlo pues a líquido, ¿no? Eso ocurre a una temperatura llamada temperatura o punto de fusión. Como hemos mencionado, hay hidrocarburos líquidos, sólidos. Esos sólidos se pueden derretir, pero para ello se requiere una temperatura, hay que calentar. Por ejemplo, la parafina con la cual se hacen las velas es un hidrocarburo sólido, ¿no? Y cuando se le calienta se derrite. La temperatura a la cual se derrite se llama la temperatura de ebullición. Y una vez que se encuentra en forma de líquido, luego de haber sido derretido, se puede seguir calentando hasta que hierva, jóvenes, hasta que hierva. La temperatura a la cual hierve un líquido se llama temperatura de ebullición o punto de ebullición. Los hidrocarburos líquidos pueden hervir también, jóvenes, a ciertas temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta partecita es predecir quién va a tener mayor valor, quién va a tener menor valor. No vamos a calcular el valor numérico, solamente saber quién es el mayor valor, menor valor. La teoría, jóvenes, y los datos experimentales lo confirman, que en los hidrocarburos de un mismo tipo, o sea, si hablamos de alcanos, alquenos o alquinos, las temperaturas a las que van a hervir y se van a derretir son proporcionales al número de carbono. Quiere decir, mientras más grande sea la molécula, más carbonos tenga, mayor será la temperatura a la que van a hervir y se van a derretir. Aquí tenemos un cuadro, miren, para los alcanos. Esto también cumple para los alquenos y alquinos. O sea, a medida que va aumentando el número de carbonos, va aumentando también la temperatura a la cual pues van a hervir o derretir, ¿no? Aquí estamos midiendo temperatura o punto de ebullición. Noten, miren, los carbonos 1, 2, 3, 4, hasta 10, y va aumentando la temperatura. Del negativo va subiendo positivo. Por ejemplo, el decano, alcano de 10 carbonos, hierve a 174 grados centígrados, mucho más que el agua. El agua sabemos que hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Pero este decano hierve a mayor temperatura porque es una molécula pesada, 10 carbonos, ¿no? El que tiene 7 carbonos, el heptano, hierve a 98 grados centígrados, casi
igual al agua, ¿no? Pero va aumentando los carbonos, va aumentando la temperatura a la que hierve. Los primeros 4, que son gases, recuerden, metano, etano, propano, butano, son gases, hierven a temperaturas negativas. ¿Por qué? Porque ya está pues en forma de gas, ¿no? O sea, hay que enfriar para volverlos líquidos y luego calentarlo nuevamente para hacerlo servir y las temperaturas son bajo cero. Y esto se va a cumplir también en los alquenos y alquinos. Mayor cantidad de carbonos, mayor temperatura de ebullición. Si hubo un problema, ustedes le dicen, tengo pues al octano y al decano, ¿no? ¿Quién de ellos hierve a mayor temperatura? Ustedes van a decir el decano. ¿Por qué? Porque tiene más carbonos pues que el octano. Mayor número de carbonos, mayor temperatura de ebullición. Y fusión, ¿no? Si es que fuesen sólidos. Eso en el caso de los lineales. En los ramificados, jóvenes, que pueden ser también alcanos, alquenos y alquinos, la cosa pues cambia, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero en general, jóvenes, si comparamos entre los tres, los alcanos, alquenos y alquinos, ¿quién hierve a mayor temperatura? Siempre van a ser los alcanos. Como los alcanos son saturados, tienen bastante átomos o átomos completos, siempre van a hervir y derretirse a mayor temperatura que los alquinos, y los que van a hervir y derretirse a bajas temperaturas van a ser los alquenos. Ese es el orden que hay que recordar. En los ramificados se va a cumplir esto, ¿no? Para los ramificados que tienen el mismo número de carbonos, la temperatura a la que se derriten o a la que hierven son inversamente proporcionales a las ramificaciones. Esto quiere decir, jóvenes, que si el hidrocarburo, por ejemplo, es líquido, ¿no? Y tiene muchas ramificaciones, va a hervir a baja temperatura. Mientras más ramas tenga, menor será su temperatura para hervir o derretirse, ¿no? En este caso. Por ejemplo, aquí, fíjense en este caso. Miren, aquí tenemos 3 moléculas de un mismo hidrocarburo de 5 carbonos, ¿no? Este es el pentano porque tiene 5 carbonos con enlaces simples. Este también es el pentano, pero ramificado, ¿no? Este es otro pentano ramificado. Y abajo, jóvenes, están las temperaturas o puntos de ebullición. El normal, el que es lineal, hierve a 36 grados. En cambio, el que tiene una ramita hierve a 28. El que tiene 2 ramas hierve a 9,5, o sea, prácticamente 10 grados centígrados. O sea, a medida que aumentan las ramas, menor es la temperatura de ebullición. Y eso tiene una explicación, jóvenes, ¿no? Porque los lineales, con otras moléculas lineales, hacen muy buen contacto y se atraen fuertemente, y por eso es difícil hacerlos servir. En cambio, los ramificados, esas ramas impiden el contacto entre moléculas y moléculas, más bien tienden a separarse, y al separarse es fácil, jóvenes, hacerlo pues servir y derretirlo, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Para los normales, la temperatura de ebullición y fusión aumenta a medida que aumentan los carbonos. Más pesado, más temperatura. El que tiene más ramas, hierve pues a menor temperatura o se derrite a menor temperatura, ¿no? Como en estos casos. La información teórica entonces es fundamental, jóvenes. Si un ejercicio le preguntaran sobre esto, hay que comparar pues con la información que tenemos. Esa es la segunda propiedad que vamos a tratar. La tercera propiedad, ya vamos a ver propiedades particulares y vamos a hablar de reacciones químicas. Vamos a empezar con los alcanos. Estos alcanos, cuando hacen contacto con otro material, ¿cómo reacciona? Le van a preguntar, ¿no? ¿Cómo se comporta químicamente?
Se perdió la conexión un ratito, jóvenes. Hablábamos pues que como los hidrocarburos son alcanos, son saturados, la reacción que ellos experimentan es de sustitución. Sustitución quiere decir, jóvenes, que si queremos que ingrese algo a la molécula, hay que sacar algo, hay que reemplazar, hay que sustituir, o la cadena carbonada debe eliminar algo para que ingrese pues otro, ¿no? Esta sustitución ocurre, jóvenes, por sus hidrógenos. Quiere decir que, por ejemplo, acá, si yo tengo esta cadena carbonada y quiero pues que ingrese algo a esta cadena, debo sacar un hidrógeno para que ingrese pues la otra especie, ¿no? Eso se llama reacción de sustitución. Los alcanos generan muchos tipos de reacciones, pero la más conocida, jóvenes, se llama la halogenación. Halogenación quiere decir que el alcano va a reaccionar con el cloro, bromo o el yodo, como está indicado acá en rojito, que son elementos químicos llamados halógenos. Para que ingresen estos halógenos se va a sacar un hidrógeno. Estas reacciones ocurren en presencia de luz ultravioleta, ¿no? La luz provoca la reacción. Esto en general ocurre así, fíjense en este esquema. Voy a tener acá un alcano. Si quiero, jóvenes, que un halógeno, aquí vamos a llamarle X, ingrese a la molécula, debo sacar un hidrógeno. Debo intercambiar, sustituir, ¿no? La luz y el calor va a provocar eso. Acá hay dos X, fíjense, uno va a ingresar a la molécula, por eso queda acá, pero el otro X, con el hidrógeno que ha salido, va a formar un subproducto HX. La única manera que ingrese el X a la molécula es sacando el hidrógeno y reemplazándolo, sustituyéndolo, ¿no? Y se obtiene un derivado halogenado, ¿sí? Derivado halogenado. ¿Cómo pasa esto, jóvenes, en reacciones químicas ya completas? Porque esto es una reacción general. Ocurriría de esta forma. Fíjense acá. Tenemos un alcano de un carbono, metano. Va a reaccionar con el cloro, por reacción de la luz y el calor. Este es el cloro 2, ¿ah? Solo aquí hemos separado para que vean cómo se rompa el enlace. Entonces voy a sacar un hidrógeno y voy a hacer que ingrese un cloro. El hidrógeno que queda, ¿no? Que salió con el cloro que queda, formarán el H-cloro. Y el otro cloro está unido a la molécula. Noten, ¿ah? Voy a sustituir un cloro por un hidrógeno. Este hidrógeno que salió se va a unir con el otro cloro. Y forma un producto secundario que es el cloruro de hidrógeno. A mí me va a interesar pues este producto principal de acá, que es el cloruro de metilo o clorometano, ¿no? Porque era el metano, se unió al cloro, le llaman clorometano. Eso se llama reacción, jóvenes, de halogenación y ocurre por sustitución. Sustitución. Otro caso sería pues el de acá. Fíjense, acá tenemos el etano, ¿no? El etano, que vamos a hacerlo relacionado con el bromo. Este HB significa luz. En física, el símbolo de la luz es HB, frecuencia por constante de Planck, le llaman. Entonces, para que ingrese un bromo, yo debo sacar de acá un hidrógeno, ¿no? Entonces, saco un hidrógeno, ingresa el bromo y el hidrógeno que salió sale como H-bromo. Entonces, hemos sustituido un hidrógeno por un bromo para que ingrese a la molécula. Teníamos primero el etano, ahora tenemos el bromo, etano, ¿no? Solamente se le ha adicionado, pues en este caso, el bromo. Bien, entonces, estas son reacciones características de los alcanos, reacciones de sustitución. La más importante de sus reacciones es la halogenación. Entonces, ustedes siempre que vean una reacción química, jóvenes, donde acá tenga un hidrocarburo, sea alcano, alqueno o alquino, y a este lado tenga pues bromo, cloro o yodo, ustedes van a decir, eso es una reacción de halogenación. Claro que la forma como ocurre la reacción va a ser variable, como vamos a ver, en el caso de los alcanos, va a ser por sustitución. Entonces, eso es lo que le podría preguntar. No los productos, solamente el nombre de la reacción. Si participa un halógeno como el cloro, bromo y el yodo, se va a llamar reacción de halogenación. Ahora, los alcanos jóvenes pueden generar otros tipos de reacciones adicionales que ya no son tan comunes, ¿no? Pero son importantes dentro de la química, como la alquilación. Hay una reacción llamada alquilación o isomerización, donde el alcano lineal se convierte en ramificado. Eso cumple una función muy importante en los combustibles como la gasolina. Cuando la gasolina está hidrocarburos lineales, tiene bajo rendimiento. Cuando estos lineales se convierten en ramificados,
sube una propiedad de la gasolina llamada el octanaje y se hace pues de mayor calidad. Por eso los alcanos también pueden ser sometidos a este tipo de reacción, que no es tan común como les digo, ¿no? Pero se da. Otro tipo de reacción se llama el cracking o craqueo, donde moléculas grandes de hidrocarburos alcanos se fragmentan, se rompen en pequeñas moléculas y ya pueden ser utilizados pues para otros fines, ¿no? Eso también se llama, también es una reacción de los alcanos. Pero el más importante es esto de acá, la halogenación, que puede darse con el cloro, con el bromo, con el yodo en presencia de luz ultravioleta principalmente. Eso en el caso, jóvenes, de los alcanos. Para el caso de los alquenos y alquinos, la reacción, jóvenes, ya no va a ser de sustitución o eliminación, sino va a ser de otro tipo. Vamos a indicar acá. Los hidrocarburos alquenos, que tienen esta fórmula, muchachos, carbono N, hidrógeno 2N, y los alquinos, que tienen carbono N, hidrógeno 2N-2, ya sabemos que son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué? Porque en sus cadenas carbonadas vamos a encontrar pues enlace doble o enlace triple. Por esta razón, su reacción característica va a ser de adición. Ellos van a reaccionar por adición. Adición significa, jóvenes, que si queremos agregar algo a la molécula del hidrocarburos, le vamos a sumar de frente. Eso es adición. Vamos a sumar. No vamos a reemplazar nada de frente, le vamos a sumar. No es como en los alcanos que es por sustitución. Aquí no. Aquí se adiciona de frente, ¿no? Si tenemos dos cloros, los dos cloros van a entrar de frente, ¿no? Tenemos pues una molécula de agua, la molécula de agua va a entrar de frente porque es por adición. Para que esto ocurra, en la molécula del alqueno o alquino se debe romper el enlace pi, jóvenes, del enlace doble o triple. A romperse el enlace pi va a quedar dos vacantes de enlace y ahí se van a unir las especies que queremos adicionar. Como consecuencia, los alcanos y alquenos pueden convertirse, los alquenos y alquinos pueden convertirse de hidrocarburos insaturados a hidrocarburos saturados, porque si se rompe el enlace pi del enlace doble o triple, ya no habría enlace doble, triple, solamente habría enlaces simples, y el hidrocarburo de alcano y de alqueno y alquino pasaría a formar pues, un alcano. Bien, en los alquenos y alquinos hay 4 reacciones que hay que recordar para los ejercicios, o sea, solamente los nombres, no cómo ocurre o cómo se produce, ¿no? Estos son la halogenación, igual que los alcanos, con bromo, cloro, yodo, pero ya no va a ser por sustitución como acá, sino va a ser por adición. La hidratación de los alquenos y alquinos, donde se les va a sumar agua. La hidrogenación catalítica, utilizando catalizadores donde se va a sumar hidrógeno. Y la reacción de polimerización, donde se va a obtener los llamados polímeros. 4 reacciones, ¿saben? Los alcanos solamente es halogenación. Aquí no es halogenación, hidratación, hidrogenación y polimerización. Todos ellos ocurren por adición. En todas estas reacciones, jóvenes, se obtiene un solo producto, ¿eh? Recuerden, un solo producto porque ya es adición de frente, se sube, ¿no? Aquí algunos ejemplos, fíjense. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, un alqueno de 2 carbonos que es el eteno. Le vamos a sumar bromo, esto es halogenación porque está el bromo. Y lo que va a pasar, jóvenes, es que el enlace pi acá del enlace doble, una de estas rayitas se va a romper y va a dejar 2 vacantes donde los 2 bromos se van a unir, ¿no? Se rompe este enlace doble, queda 2 rayitas libres y ahí se unen los bromos. Tenemos eteno, ahora tenemos 1, dibromo, porque son 2 bromos, etano. Noten, jóvenes, que no hay un subproducto, solamente hay un producto, porque esto no es sustitución, sino es adición. Y además el producto, miren, ya no tiene enlace doble. Ya no tiene enlace doble, ¿no? O sea, el enlace doble se rompió. Por eso, en estas reacciones, el alqueno se va a convertir pues en un alcano, ¿no? Claro que este es un alcano halogenado, ¿no? Lo mismo acá. Miren, antes el buteno, un alqueno de 2 carbonos, de 4 carbonos, perdón, alqueno de 4 carbonos. En la posición 2 está el heno. Se le va a unir el cloro. También se rompe el enlace pi y las valencias libres es donde se ubican los cloros. Como son 2, habría pues 1 y 2, ¿no?
Noten igualito que al final de la reacción un solo producto y ya no hay enlace doble. ¿Por qué? Porque el enlace pi al romperse de insaturado pasa a saturado. Este compuesto es el 2,3 diclorobuta. Fíjense el nombre, aquí era eteno, aquí es etano. Buteno, butano, ¿no? Estamos cambiando de tipo de compuesto por la ruptura del enlace pi. Y eso va a pasar también en el enlace triple. Entonces aquí también, muchachos, lo que le pueden preguntar en los problemas es, ¿le van a dar solamente la reacción? No le van a pedir tanto los productos. ¿Sabes? ¿Qué tipo de reacción van a hacer? Ustedes van a decir, esto es una reacción de halogenación. ¿Por qué? Porque está el bromo, está el cloro o puede estar el yodo. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos más, donde se está adicionando a un alquino, a dos alquinos, hidrógeno. Hidrógeno, acá está la puesta en rojo, hidrógeno. Esto es hidrogenación. Hidrogenación. Así como los halógenos, halogenación con los hidrógenos se llama hidrogenación. Aquí también, jóvenes, en el alquino se va a romper los enlaces pi. Recuerden que en el enlace triple hay dos enlaces pi. Se rompen y quedan 4 valencias libres donde se van a unir los hidrógenos. Fíjense acá, ¿no? Se rompen los enlaces y se obtienen 4 valencias libres donde se adicionan de frente los hidrógenos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos convirtiendo un alquino en un alcano. Aquí sí es un alcano, neto. Aquí no tanto, es saturado, pero no es un alcano porque tiene cloro, ¿no? Aquí sí, todos son carbono e hidrógeno, es un alcano. Aquí también, miren, este es un alquino de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aquí está el enlace triple. Igual se le va a adicionar el hidrógeno y el hidrógeno se va a posicionar cuando se rompan los enlaces pi. Aquí se rompen dos enlaces pi y habría 4 posiciones pues para los hidrógenos. Así. Y ahora fíjense en el producto y es un alcano. Por eso, jóvenes, si un ejercicio le preguntan, ¿no? ¿Qué se obtiene por hidrogenación de un alqueno o un alquino? Ustedes van a decir, siempre se obtiene un alcano. Un alcano. Si yo quiero obtener un alcano de forma artificial, puedo originar una adición de hidrógeno a un alqueno o un alquino. En este caso, pues es un alquino. En todas estas reacciones hay un solo producto, jóvenes, porque son reacciones de adición. Las dos primeras reacciones son de halogenación, así le van a preguntar. ¿Por qué es halogenación? Porque estamos reaccionando pues, con halógeno, ¿no? Mientras que la segunda y tercera reacción son hidrogenación. Hidrogenación, ¿por qué? Porque le estamos sumando pues hidrógeno. O sea, el nombre de la reacción está en función a lo que se le está agregando. ¿No? Si está agregando un halógeno, se llama halogenación. Si le está agregando hidrógeno, se llama hidrogenación. ¿No? Aquí, jóvenes, el PT es el símbolo de un metal que es el platino. El platino en estas reacciones no interviene, jóvenes, como producto, solamente hace que la reacción se dé más rápido. Por eso se le llama catalizador. Esta reacción es hidrogenación catalítica. ¿Por qué se utiliza un catalizador? Hay que recordar esto. ¿Eh? Siempre, jóvenes, que se obtienen productos de los alquenos y alquinos son productos saturados, ¿no? Porque los enlaces múltiples se rompen. En el caso de la hidrogenación se obtiene pues alcanos. Siempre se va a obtener alcanos. Hay muchos jóvenes países, por ejemplo, que no tienen fuentes de petróleo, ¿no? Para obtener hidrocarburos, porque los hidrocarburos normalmente salen del petróleo. Entonces, ¿qué hacen eso? Ellos obtienen estos insaturados a partir pues, de las grasas, aceites, y lo hidrogenan y obtienen alcanos. Ahí obtienen gas propano, obtienen metano para diversos usos, ¿no? Nosotros acá en Perú tenemos la ventaja de tener reservas jóvenes de petróleo y gas natural, pero hay otros países que no lo tienen y lo tienen que hacer artificialmente, ¿no? Como Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina, jóvenes, no tiene reservas de petróleo, pero produce hidrocarburos en grande cantidad a partir, pues, de el aceite que sale, jóvenes, de la soya. Ellos tienen unas pampas enormes, las pampas argentinas, donde plantan soya transgénica, producen gran cantidad de aceite, lo hidrogenan y obtienen, pues, hidrocarburos para sus combustibles. Siempre la hidrogenación convierte los insaturados a los saturados, ¿no? O sea, a los alquenos y alquinos los convierte en alcanos. Bien, el otro tipo de reacción se llama hidratación.
Hidratación, ¿por qué? Porque se suma agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos sumando agua, esto se llama pues hidratación. Igual, esto ocurre por adición, se rompe el enlace pi, quedan dos valencias libres y ahí se adicionan las partes del agua. El agua se va a fragmentar en un hidrógeno y un OH. Este OH, jóvenes, siempre que vean un compuesto orgánico, representa un alcohol. Significa que si ustedes hidratan a un alqueno o alquino, estarían produciendo un alcohol. Si hidratan a un alqueno y un alquino, se obtiene alcohol. Es por eso que a nivel industrial, jóvenes, se obtiene alcohol del petróleo, ¿no? Porque ahora la demanda de alcohol en esta pandemia, jóvenes, para desinfectar, ya no se puede sacar solamente pues, por fermentación, donde se saca el alcohol, ¿no? Ahora se hace del petróleo en grandes cantidades. ¿Qué hacen? Extraen alquenos del petróleo, lo hidratan en medio ácido y forman alcohol sintético. Y con ello inclusive pueden hacer bebidas alcohólicas, ¿no? U otras, pues, disolventes y mucho más. La hidratación de un alqueno o un alquino forma alcoholes. Bien, y el último tipo de reacción, porque hemos dicho que son 4, ¿no? El último tipo de reacción se llama polimerización, donde el alqueno o el alquino va a formar los llamados polímeros, ¿no? Polímeros, que normalmente son moléculas gigantes formadas por varias unidades de alquenos o alquinos que se llaman monómeros. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este alqueno, miren, de 3 carbonos, alqueno de 3 carbonos, se llama propeno o propileno. Su nombre común es propileno. Cuando se somete a polimerización, se obtiene este producto llamado polipropileno. Ya no hay enlace, miren, doble, ¿eh? Ya el enlace doble desaparece en la adición. Y el enlace triple también. El polipropileno, jóvenes, es un plástico que se utiliza para fabricar, por ejemplo, los pañales desechables, ¿no? Desechables de los bebés, de los niños, y también para fabricar, pues, algunos tipos, ¿no? de recubrimientos metálicos, perdón, plásticos en diferentes sistemas. Aquí tenemos otro alqueno, que es un derivado halogenado. Se llama cloruro de vinilo. Este es el cloroeteno, porque este es eteno, 2 carbonos. Cuando se polimeriza, se forma esto de acá llamado el poli. Los polímeros siempre utilizan la palabra poli. Policloruro de vinilo, que en siglas es PVC. Polivinilo de cloruro o polivinilcloruro. Este PVC también es un plástico, jóvenes, con el cual se hacen las tuberías para el agua, las tuberías pues eléctricas, ¿no? Para las instalaciones eléctricas y más. Tenemos otro caso más acá, el tetrafluoroetileno o tetrafluoreteno. Cuando se polimeriza se obtiene el politetrafluoroetileno o PTFE, llamado también teflón, es su nombre comercial, teflón. Es un plástico, jóvenes, termoplástico le llaman, de alta resistencia a la temperatura. Se le puede calentar a alta temperatura si no pasa nada con el plástico. Por eso este plástico se utiliza para recubrir los sartenes y ollas antiadherentes, ¿no? Ustedes habrán visto por televisión esos sartenes que no se pega nada, ¿no? Cuando se fría algo no se pega nada. Es muy fácil de limpiar. Están hechos de este plástico, el teflón. Entonces aquí estamos mencionando los 4 tipos de reacciones características de los alquenos y los alquinos. Estas 2 últimas reacciones corresponden a la hidratación. Esto de acá es hidratación porque se está sumando agua. Y la polimerización, que es estas últimas reacciones donde se obtiene polímeros. Entonces, hay que recordar estos 4 tipos de reacciones. ¿Saben? La primera reacción, suma cloro, bromo, yodo, se llama halogenación. Si se suma hidrógeno, se llama hidrogenación. Si se suma agua, se llama pues hidratación. Si se convierte de una molécula pequeñita en una molécula gigante, se llama polimerización. 4 tipos pues de nombre, ¿no? No le va a interesar tanto, jóvenes, la estructura, los dibujos de los productos, ¿no? Solamente el tipo de reacción y el nombre general del producto, ¿no? Por ejemplo, aquí en la hidratación de un alqueno obtienen un alcohol. Siempre que se hidrata un alqueno, se obtiene un alcohol. Se hidrogena un alqueno o alquino, se obtiene un alcano. La hidrogenación de un alqueno o alquino se obtiene un alcano, como esta reacción de acá. Esta es la reacción de repente más importante, ¿no?
Esta de acá, jóvenes. Hidrogenación. Cuando se hidrogena un alquino o un alcano, un alquino o alqueno, se obtienen alcanos, porque ya solamente quedarían enlaces simples. Bien, eso en cuanto, jóvenes, a las reacciones químicas. Bien, vamos a finalizar esta parte viendo, jóvenes, la obtención de los hidrocarburos. ¿De dónde se obtienen? ¿De dónde se sacan? ¿No? Recuerden que en la clase pasada nos hemos centrado principalmente, jóvenes, en lo que es fórmulas y nombres, ¿no? Aquí estamos hablando de propiedades, formas de obtención de los hidrocarburos. Y la fuente natural, jóvenes, de obtención de los hidrocarburos, o sea, si queremos sacarlo de la naturaleza, en todas sus variedades, ya sean alcanos, alquenos y alquinos, es el petróleo. O sea, del petróleo se sacan los hidrocarburos en sus diferentes variedades. Aunque la mayor parte de los hidrocarburos del petróleo son alcanos, ¿no? O sea, alquenos hay, alquinos hay, pero en pequeñas cantidades. La mayor parte son alcanos. Claro que procesando los alcanos podemos obtener pues alquenos y alquinos también y otros compuestos, ¿no? Esa es la ventaja del petróleo, se puede procesar para obtener muchos productos, ¿no? Y también tenemos reservas, jóvenes, de gas natural, de donde también se sacan alcanos. Gas natural, salen alcanos. El gas natural es el gas, jóvenes, atrapado en la corteza terrestre. Aquí en Perú tenemos unas enormes reservas de gas en la provincia cusqueña de Camisea, ¿no? Camisea. Que contiene pues sustancias gaseosas, principalmente pues alcano, ¿no? De ahí también se sacan hidrocarburos. Pero como hemos mencionado, jóvenes, no todos los países pues tienen acceso al petróleo, ¿no? O sea, todos no tienen reservas. O sea, que estos hidrocarburos, para darle uso en distintas partes, también se puede obtener por síntesis química, o sea, de forma artificial, ¿no? Pero sus fuentes naturales son el petróleo y el gas. Fíjense en este esquema, que está pues en inglés, para ustedes no hay problema, ustedes dominan el inglés, que habla del procesamiento del petróleo. El petróleo crudo, que se saca pues de las reservas, pasa por una refinería y luego pasa pues a una torre llamada torre de destilación fraccionada, y ahí se separan todos los componentes de importancia del petróleo. Y todos los componentes son hidrocarburos, o sea, están formados por alcanos, alquenos o alquinos. Por ejemplo, del petróleo sale pues el gas de petróleo o GLP, gas licuado de petróleo, cuyo componente principal es el propano. Y eso nos llega pues a nuestra casa por los balones. Son hidrocarburos. Del petróleo sale la gasolina, ¿no? Para los autos. Del petróleo sale la nafta, ¿no? Que son combustibles ya para uso específico, ¿no? Sale pues las parafinas, combustible para aviones. El diésel, combustible para transportes de alta carga. El aceite combustible o aceite pesado para los barcos, los lubricantes, aceite lubricantes para fabricar, por ejemplo, perfumes, ¿no? Lociones, ceras, para fabricar ungüentos, pomadas, vaselina, ¿no? Se saca del petróleo, ¿no? Y incluso, jóvenes, la parte sólida se utiliza para producir la brea, el betún, el asfalto de carretera o para calafatear pues algunos barcos para impedir pues que el agua ingrese. Todos ellos son hidrocarburos, ¿ah? Alcanos, alquenos, alquinos. Inclusive ahí también hay aromáticos, hidrocarburos cíclicos. Pero la mayoría de los componentes del petróleo son alcanos. Hay que saber eso. Alcanos. Por eso el petróleo pues, es una fuente muy valiosa, jóvenes, de productos. Hay quienes dominan pues, el petróleo o la producción de petróleo son países muy ricos. ¿Dónde están estos países más ricos en petróleo? Están pues en Asia Menor, ¿no? Ahí está pues Irak, Kuwait, Arabia Saudita, ¿no? Son los países que tienen las mayores reservas de petróleo y es por eso que ellos controlan el precio y son pues bastante ricos, ¿no? Nosotros tenemos aquí reservas también de petróleo en la selva y en el norte del Perú, ¿no? En Talara. Y también tenemos refinerías, ¿no? Para procesarla, ¿no? Aunque la cantidad de petróleo que producimos pues no es mucha, ¿no? No abastece, tenemos que de todas maneras importar, ¿no? Y además las refinerías que producen, jóvenes, estos productos y nos venden,
están controladas pues por empresas extranjeras, ¿no? Antes había una empresa llamada pues Petroperú, ¿no? Que se encargaba de procesamiento, exploración, ¿no? Y extracción del petróleo, pero ahora pues está en manos de otras empresas. Es por eso el costo, joven, ¿no? Ellos lo procesan y nos venden pues a un costo. Bien, pero no solamente del petróleo sale pues los hidrocarburos, también sale del gas natural, ¿no? El gas natural, jóvenes, está formado básicamente, como su nombre dice, por sustancias gaseosas, alcanos. El componente principal es el metano, carbono 1, hidrógeno 4, metano. También hay etano, propano, butano, pentano, y también tiene impurezas como el nitrógeno y dióxido de carbono. Pero el más importante es el metano. Por su cantidad, jóvenes, y porque es uno de los mejores combustibles que se conoce en la actualidad. Contamina menos y produce gran cantidad de energía. Y su costo, jóvenes, es muy barato. Sin embargo, también el gas de camisea está pues eh, siendo administrada por una empresa extranjera y no nos llega pues a nosotros, siendo jóvenes nuestro recurso, porque este gas nos pertenece a nosotros. ¿Por qué es tan caro si es de nosotros? ¿Por qué? Porque de repente pues no tenemos la tecnología para extraerlo ni procesarlo, ¿no? Por eso pedimos que otra empresa extranjera lo extraiga y lo procese, ¿no? Es por eso que hay que estudiar, pues, ¿no? O sea, este gobierno se supone que su principal objetivo es recuperar este recurso porque es de nosotros. Y en segundo lugar, crear jóvenes profesionales técnicos acá en Perú para que podamos nosotros mismos extraer, pues, ¿no? Estos gases, ¿no? El metano, por ejemplo, es tan abundante, jóvenes, que su costo es la octava parte, pues, de el propano. Es decir, si un balón nos vendiesen a 40 soles de propano, el balón de metano sería 5 soles. Así estaría, pues, el gas. Pero todavía no llegamos a eso por cuestiones, pues, de tecnología. Se están aprovechando los extranjeros de nuestros, pues, recursos. Ya con el tiempo se espera y ahora eh, con este proyecto, ¿no? De que haya ingresos directos a las universidades, y ahí pues los mejores alumnos van a ingresar pues, a las universidades, ¿no? Entonces vamos a tener mejores profesionales en mayor cantidad y mejores técnicos también. Bien. Entonces estas dos son las fuentes naturales pues de los hidrocarburos, ¿no? Pero ya hemos dicho que no todos los países pues tienen acceso, ¿no? A petróleo y al gas natural, entonces ellos tienen que obtenerlo de otras maneras, ¿no? Y lo van a obtener por síntesis química. De las plantas, de los vegetales, se pueden sacar no hidrocarburos, pero se pueden sacar productos orgánicos que se pueden convertir a hidrocarburos, ¿no? Y darle un uso, pues, característico. Por ejemplo, del alcohol que se obtiene, jóvenes, de la cebada, ¿no? De la soya o de otras plantas, se puede convertir en gasolina, ¿no? Por la síntesis química, ¿no? De los aceites de palma, aceite, pues, de girasol, eso que utilizamos para freír, pues, eh, nuestros alimentos, se puede convertir en diésel, ¿no? Se puede convertir en diésel, biodiesel, y pueden mantener pues el funcionamiento de los vehículos, ¿no? En lugares que no tienen reservas de petróleo o les sale muy caro comprar pues petróleo, ¿no? Las reacciones más características, jóvenes, para convertir hidrocarburos en o compuestos orgánicos en hidrocarburos son las siguientes, ¿ah? Aquí vamos a indicarlo en resumen. Por ejemplo, compuestos saturados, ¿no? Si le quitamos hidrógeno, lo podemos convertir pues a alquenos, ¿no? Alquenos. Y estos alquenos pueden ser utilizados como combustibles para fabricar polímeros, para fabricar pues una serie de cosas, ¿no? Esto se llama deshidrogenación. Ya no es hidrogenación porque aquí estamos quitando hidrógeno. Recuerden que cuando se suma hidrógeno se llama hidrogenación y se obtiene alcanos, pero cuando se quita el hidrógeno a los alcanos, producimos pues un alqueno. Ahora, se puede quitar 2, se puede quitar 4, también podemos producir alquinos y le podemos dar un uso ya. Pero estos son saturados. Por ejemplo, esto puede ser un aceite, ¿no? O inclusive la grasa pues de los animales, como hacen ahora, ¿no? Por ejemplo, la margarina que ustedes utilizan para untar sus panes no es mantequilla, ¿no? Como antiguamente se pensaba, es margarina. ¿De dónde lo sacan, jóvenes? De la grasa del pescado, ¿ah?
Eso no tiene nada de leche, ¿no? Entonces, de esa grasa de los animales pescados lo hidrogenan y lo convierten pues en margarina, ¿no? Que son hidrocarburos de tipo alqueno, ¿no? Es por eso que esa margarina no huele pues a leche, a veces huele un poco a pescado, ¿no? Porque de ahí se saca, ¿no? Deshalogenación, podemos quitar halógenos también jóvenes a una molécula y convertirlo pues en alqueno o alquino, ¿no? Y darle un uso industrial. Deshidratación, si tenemos un alcohol, podemos convertir los jóvenes en un alqueno, ¿no? Si, quitándole agua, ¿no? Como hizo muchos países de Europa, jóvenes que no tienen también petróleo, ellos cultivan una planta que produce gran cantidad de alcohol, ¿no? Por fermentación, lo procesan, le quitan el agua y lo convierten en alqueno y luego en alcano y pueden producir gasolina, biogasolina, pues a bajo costo, en vez de comprar petróleo y estar contaminando, ¿no? Deshidratación. Recuerden, jóvenes, que cuando se suma el agua se llama hidratación, pero si quitamos el agua se va a llamar deshidratación, ¿no? También hay deshidrohalogenación, cuando se quita pues hidrógeno y un halógeno y tenemos pues alqueno. Aquí los productos normalmente son alquenos, pero estos alquenos se pueden volver a procesar para obtener alquinos o alcanos y ya tenemos pues toda la serie de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, noten que todos tienen esta forma, ¿no? Porque vamos a partir de un compuesto orgánico que no es hidrocarburo, producto de las plantas o los animales. Vamos a, por ejemplo, las grasas lo podemos convertir pues, en hidrocarburos, ¿no? Los compuestos halogenados que están en muchos aceites esenciales de las plantas o las frutas se pueden convertir en hidrocarburos. Los alcoholes, las mismas cervezas, jóvenes que producen alcohol, ese alcohol se puede procesar y convertir en hidrocarburos, ¿no? Lo mismo pues que estos compuestos de aquí. Ojo, jóvenes, que esto no son las reacciones de los alquenos, alquinos y alcanos que hemos visto. Las reacciones son halogenación, hidrogenación, hidratación, polimerización. Aquí no, aquí son o sea, partimos de un compuesto orgánico para obtener pues hidrocarburos. Deshidrogenación, quitamos pues hidrógeno. Deshalogenación, quitamos el halógeno, que ya había ingresado a la molécula. Deshidratación, obtenemos pues un alqueno, ¿no? Recuerden, ¿eh? Si la reacción fuese al revés, ¿no? Si a él en vez de ya tener el producto le sumamos agua, saldría un alcohol, pero si al alcohol le quitamos el agua, sale un alqueno. Lo mismo acá, ¿no? Si le quitamos hidrógeno a un alcano, se convierte en un alqueno, pero si le damos hidrógeno a un alqueno, lo podemos volver a convertir a alcano, ¿no? El nombre va a depender de dónde esté pues, la sustancia que vamos a agregar. Si se suma hidrógeno, se llama hidrogenación. Si se quita hidrógeno, se llama deshidrogenación. Pero esto de acá representa, como les menciono, reacciones químicas para obtener hidrocarburos que no se puede pues, obtener del petróleo cuando no se tiene acceso, ¿no? Solamente se procesan productos orgánicos. Así, jóvenes, como cuando hablamos del carbono, hay carbono artificial, ¿no? Que se hace a partir de la madera, ¿no? Carbono que se hace a partir del hueso, ¿no? Carbono que se hace a partir del humo negro, ¿no? De cuando se quema algo, que es el hollín. Aquí también, ¿no? Se puede fabricar hidrocarburos a partir, pues, de compuestos orgánicos que no son hidrocarburos. Pero eso se hace quitando. Bien, eso sería entonces, muchachos, el resumen de esta clase. Como ven, es parte teórica donde nuevamente hemos hecho un recuento de lo que hemos visto en la clase pasada, fórmulas, nombres, ¿no? Y algunas propiedades lo hemos mencionado o vuelto a mencionar en esta parte. En la evaluación del temático de ahora, vamos a preguntar nuevamente sobre eso, ¿no? O sea, fórmulas, nombres y una que otra reacción, sobre todo los nombres, ¿no? De la reacción. Y vamos a resolver la dirigida número 15, tomando 5 ejercicios, como siempre, pues de referencia. Y aquí se va a analizar lo que hemos desarrollado, o sea, las propiedades. Vamos a recordar sobre todo los nombres de las reacciones. Problema 1. Fíjense acá, aquí tenemos una reacción. ¿Quiénes son las sustancias que están participando? Este es un hidrocarburo que tiene enlace doble, o sea, es un alqueno. Y se le está sumando agua. ¿Cómo se llama esta reacción? Se llama hidratación. Hidratación. ¿Qué se obtiene cuando se hidrata
un alqueno, un alcohol, hemos mencionado, ¿no? Un alcohol porque el agua va a proporcionar OH. Ahora, de acuerdo a ello, me piden, pues, dice, ¿el producto formado es un alcano? No. Siempre que se hidrata un alqueno, se obtiene un alcohol. Y viceversa, ¿no? Si ya tengo el alcohol y lo deshidrato, obtengo un alqueno, ¿no? Como estamos viendo acá. Fíjense en esta reacción. Aquí es, mira, deshidratación. Ya que tengo un alcohol, miren, porque los alcoholes tienen OH. Si yo le quito el agua, obtengo un alqueno. Pero si voy hacia atrás, o sea, al alqueno le sumo agua, que sería hidratación, obtendría un alcohol. Un alcohol. Entonces, en este problema, no se le está quitando agua, se le está sumando agua, por eso se llama hidratación. Y el producto es un alcohol. No es un alcano, como dice. ¿Ocurre una reacción por eliminación? No. Como este es un alqueno, hemos dicho que los alquenos y alquinos generan reacciones de adición, se le suman de frente a la sustancia, ¿no? ¿Quiénes generan eliminación o sustitución? Los alcanos. El compuesto formado es el, sí, este es un alcohol, pues, ¿no? Aquí se puso un alcohol. Entonces, la reacción que vemos acá, jóvenes, es una hidratación. ¿Por qué? Porque se le está sumando agua de un alqueno. Y el producto principal siempre es un alcohol. Recuerden ello, siempre que se hidrata, estamos agregando agua a la molécula y aparece el OH. Se produce un alcohol. La primera afirmación es incorrecta porque en la hidratación de un alqueno se formará un alcohol. Siempre se forma un alcohol. Y esto ocurre, jóvenes, por adición, ¿eh? Por reacción de adición. O sea, se va a sumar directamente pues, el agua. Se rompe el enlace pi y en estos lugares se van a colocar pues, el hidrógeno y el OH, ¿no? Del agua. La segunda también es incorrecto porque como este es un alqueno, al igual que los alquinos, ellos reaccionan por adición. Se adicionan las sustancias. No es eliminación porque la eliminación es la reacción de los alcanos. Y esto no es un alcano porque tiene enlace doble, ¿no? La adición, jóvenes, ustedes pueden escribirlo así, se pueden dar cuenta. Dos reactantes, un solo producto. ¿Por qué? Porque se suman, pues es adición. Y aquí va a pasar pues una reacción de este tipo, ¿no? Por eso la tercera afirmación sería correcta porque pasa esto. Aquí tenemos el alqueno y le vamos a sumar el agua. Y miren, se va a romper el enlace pi acá. Y en esos lugares, porque va a quedar dos espacios libres, se van a adicionar pues el hidrógeno y el OH. Aquí miren, era CH2, aquí aparece CH3, o sea, se agregó un hidrógeno. Este CH queda con el OH del agua. Ahora, para saber en qué lugar va a quedar el OH, si es que le preguntasen, ¿no? Porque es raro que le pregunten eso. Hay una regla que hemos mencionado que es la regla de Markovnikov, ¿no? Que dice que cuando se forma un alcohol, el OH siempre se coloca en el carbono que tiene menos hidrógeno. Fíjense la fórmula del alqueno. El que tiene menos hidrógeno es este carbono, por eso que ahí está el OH. Este compuesto se llama el 2-propanol. Noten que aquí es un alqueno, aquí ya es saturado. No esto no es un alcano, es un alcohol, ¿no? Pero ya tiene enlaces simples, ya no hay enlaces. Entonces, por regla de estabilidad, si ustedes quisieran, jóvenes, saber en qué lugar de la cadena carbonada se va a colocar el OH de los alcoholes, siempre va a ser en el carbono que sostiene el enlace doble y posee menos átomos de hidrógeno, como aquí. Porque el OH en realidad podría colocarse por acá o por acá, pero lo va a hacer acá, porque es el que tiene menos hidrógeno. Nuevamente, muchachos, ustedes en los problemas no les van a pedir averiguar quién es el producto, ¿eh? Como esta es solamente parte teórica, les van a preguntar cómo se llama la reacción. Allá si estamos sumando pues agua, se va a llamar hidratación, ¿no? ¿Qué se obtiene? Se obtiene pues un alcohol. Entonces, aquí la respuesta sería pues correcto, solo 3, ¿no? Y en este ejercicio, jóvenes, no hay alternativas, ¿sabes? Solamente completar, en el libro lo pueden ver, sin colocar la respuesta, ¿no? No dice pues marcar alternativa. Problema 2. Aquí tenemos 3 compuestos, me piden cuál de ellos es saturado. Los 3 son hidrocarburos, ¿ah? Recuerden, jóvenes, que los hidrocarburos se clasifican como saturados e insaturados. ¿Quiénes son saturados? Los alcanos. ¿Por qué? Porque solamente tienen enlace simple. ¿Quiénes son insaturados? Los alquenos y alquinos. ¿Por qué? Porque tienen enlace doble o triple.
Entonces aquí me están preguntando quién es saturado. Voy a buscar a los alcanos, ¿no? ¿Y cómo reconozco un alcano, jóvenes, en un grupo de compuestos? Por la fórmula, pues, ¿no? La fórmula de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Quién cumple, a ver, de estos tres esta fórmula? Porque esto cumpliría, si esto fuese N, esto sería 2N, no cumple, ¿no? Si esto fuese N, esto es 2N, no cumple. El que cumple es N, porque este es N, este sería 2N más 2, ¿no? Sería 16 más 2, ¿no? Entonces, el único que es saturado, que es un alcano, sería él. Esa es la respuesta, me están preguntando saturado. Para ello debo recordar, pues, estas fórmulas que hemos visto, ¿no? Los alcanos son así, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Y el único que cumple es esto de acá. Tiene 8 carbonos, es octa, ¿no? Se llamaría octano, ¿no? Carbono 8, hidrógeno el doble más 2, sería 16 más 2, 18. En cambio, el primero y el tercero son alquenos, porque cumplen esta forma. Carbono N, hidrógeno 12. 7 carbonos, EP. 14 hidrógenos, ¿no? Hepteno se llama. 10 carbono, DEC. Hidrógeno el doble, 20. Deceno, así se llama. Luego, la respuesta sería, pues, solo este compuesto de acá es saturado por ser alcano. En esta lista no hay alquinos, ¿ah? Pero si hubiese alquino, ¿cómo lo reconozco, no? Por la fórmula carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Esto es muy importante, jóvenes, lo hemos visto en las clases pasadas, aquí lo estamos reiterando a modo de repaso, por si acaso. Si hay un problema, ustedes le dicen, pues, ¿cuál es la fórmula del octino? Entonces, yo sé que tiene 8 carbonos, pero ¿cuántos hidrógenos tendrá? Entonces, si es un alquino, debe cumplir esta fórmula. Sería, pues, carbono 8 sería el doble, que es 16, menos 2 sería 14. Eso sería su fórmula. Si fuese el octeno, sería, pues, carbono 8, hidrógeno 16. Y si es el octano, como acá, sería carbono 8, hidrógeno 18, ¿no? El doble más 2. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos, para la solución de los problemas. Ejercicio número 3. Aquí en el libro dice complete la reacción. Vamos a completarla, pero en los exámenes no le van a pedir completar la reacción, solamente le van a pedir qué tipo de reacción, cómo se llama esa reacción, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, un alqueno, porque tiene enlace doble, y le estamos sumando cloro. Y hemos dicho, siempre que se sume cloro, bromo y yodo, la reacción se llama halogenación. Halogenación. ¿Qué va a pasar? En todas las reacciones donde participen alquenos o alquinos, se rompe el enlace doble, jóvenes. Se rompe aquí el enlace doble y quedan dos espacios. Un cloro se va a unir en uno, el otro cloro en otro, porque se va a adicionar, son reacciones de adición, ¿no? No es como los alcanos, que es sustitución, hay que sacar algo para colocar algo. Aquí no. Aquí son de adición. Siempre los alquenos y alquinos reaccionan por adición. Entonces, la reacción indicada en este problema corresponde a una halogenación. Cloración, porque estamos con el cloro, ¿no? De un alqueno, porque tiene enlace doble. Como toda reacción de los alquenos y alquinos, ocurre por adición y se rompe el enlace pi. Y el compuesto será así, ¿eh? Que vamos a completar aquí solamente para resolver el problema, pero a nivel de examen, como he dicho, no le van a pedir completar. Aquí. ¿Qué va a pasar? Miren, jóvenes, ¿eh? Este enlace doble se va a romper y va a quedar un espacio acá, un espacio acá. Aquí se va a unir un cloro y aquí se une el otro cloro. Acá están, miren, los dos cloros. Acá están los dos cloros, ¿no? Uno se va a unir acá, el otro se va a unir acá. Y noten, el enlace doble ya no está. El enlace doble ya no está. Porque al romperse el enlace pi, todos los enlaces múltiples se convierten en enlaces. El compuesto es 1,2 dicloro, porque en esta posición están los cloros. 3-metilbutano, así se llama. 3-metilbutano. Pero lo que me interesa en esta parte es solamente conocer pues, el nombre, ¿no? De la reacción. ¿Cómo se va a llamar? Halogenación. ¿Cómo ocurre? Por adición. Por adición. Porque también hay halogenación de los alcanos, ¿ah? Los alcanos halogenan por sustitución o eliminación. Siempre hay dos productos. Aquí no, aquí solamente hay uno. 4. Aquí también, jóvenes, miren, ¿ah? Tenemos un alqueno y le estamos sumando agua. ¿Cómo se va a llamar esta reacción? Hidratación. Hidratación. ¿Por qué? Porque le estamos sumando agua. Ahora, ¿cuál va a ser el producto?
ya hemos dicho, no siempre que se hidrate algo se obtiene un alcohol, porque el agua ingresa pues, el OH, se obtiene un alcohol. ¿Cómo ocurre esto? Acá se va a romper el enlace pi y va a haber dos espacios libres, ¿no? Ahí se va a colocar el OH y el hidrógeno del agua, porque el agua es H2. La regla de Markovnikov que hemos mencionado dice pues que el OH se va a ubicar en el carbono que tiene menos hidrógeno. De toda esta molécula, ¿quién tiene menos hidrógeno? Este carbono. Acá va a estar el OH. Entonces, la reacción indicada en el problema corresponde a la hidratación de un alqueno. ¿Por qué? Se está sumando agua. Y se obtiene pues un alcohol. Ahora, por regla de estabilidad, hemos dicho pues que al romperse el enlace pi, el OH se ubica en el carbono pues que tiene menos hidrógeno, que sería este carbono, el carbono central de esta molécula. Entonces la reacción sería así, ¿eh? Miren, se va a romper, jóvenes, este enlace pi y aquí va a haber dos valencias libres, dos. ¿No? Entonces, en el carbono acá solitario se va a unir el OH y en este carbono, miren, que era CH, aquí ahora CH2. ¿Por qué? Porque se ha unido un hidrógeno. El agua es H2O, un OH y un hidrógeno, ¿no? Y se obtiene este producto. Hidratación. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya tuviese el alcohol y le quito el agua? Eso ya sería deshidratación, ¿no? ¿Y qué se obtiene cuando yo le quito el agua al alcohol? Se obtiene un alqueno. Si ustedes le preguntasen, ¿no? Si yo hidrato un alqueno, se obtiene un alcohol. Pero si yo deshidrato un alcohol, obtengo un alqueno, ¿no? Sería así. Aquí también nuevamente, jóvenes, solamente vamos a pedirle en las evaluaciones cómo se llama la reacción. Si se suma agua, hidratación. ¿Qué se obtiene? Un alcohol. ¿Cómo ocurre? Por adición. No le van a pedir el producto. Solamente el nombre, ¿no? En general del producto es un alcohol el que se obtiene y la reacción es hidratación por adición. Último ejercicio. Aquí hay 3 afirmaciones sobre los hidrocarburos que vamos a reiterar. Dice, el acetileno contiene 3 sigma y 2 pi. Esto se refiere a sus enlaces. Para ello hay que saber quién es el acetileno. Esto lo hemos dado en la primera propiedad, ¿no? El acetileno es el nombre común del alquino más pequeñito que tiene 2 carbonos, que es el etino. También se le llama acetileno o gas de soldadura, habíamos mencionado. Cuando hacemos su estructura o su dibujo, vamos a encontrar 2 carbonos con un enlace triple, y cuando contemos sus enlaces vamos a encontrar que va a haber 3 sigma y 2 pi. Para la segunda afirmación dice, a mayor número de carbonos o hidrocarburos, su temperatura de ebullición aumenta. Sí. Hay muchos jóvenes que mientras el hidrocarburo tenga mayor cantidad de carbonos, se va a requerir mayor temperatura para hacerlo hervir o para derretirlo. Y la tercera es incorrecta. Vamos a ver que el neopentano es un ramificado. Si lo comparamos con el pentano, que es lineal, el pentano, los lineales siempre tienen mayor temperatura de ebullición. Los ramificados, pues no, porque hemos dicho que mientras más ramas tenga, menos temperatura se va a utilizar para hervir o fundirlo, ¿no? Esto sería así. La primera afirmación correcta. El acetileno, jóvenes, es el etino, tiene esta fórmula. 2 carbonos con enlace triple, etino o acetileno. En esta estructura, si ustedes cuentan los enlaces, sigma serían pues sigma, sigma, aquí del medio también es sigma, y las 2 líneas restantes son pi. 3 sigma, 2 pi es correcto. Ahora, la segunda afirmación también es correcta porque dentro de cada tipo de hidrocarburo se conoce, jóvenes, que la temperatura de ebullición y fusión aumenta a medida que el compuesto posee mayor número de carbonos. Más carbonos requiere más temperatura para hervir o ebullir. Y la tercera, jóvenes, es incorrecto porque mientras más ramas tenga pues un hidrocarburo, menor será su temperatura o punto de ebullición. Esto lo hemos puesto inclusive como ejemplo. Mira, acá está el neopentano, que es el dimetilpropano, así, 2 ramitas, ¿no? Su punto de ebullición es 9,5 grados, o sea, hierve a 9,5 grados. Si lo comparamos con el pentano lineal, el normal, este hierve a 36 grados, ¿no? Esto hierve solamente a 9,5. O sea, mientras más ramas tenga, menor será su temperatura de ebullición. Pero la afirmación del problema dice, ¿no?, que el neopentano tiene mayor valor de temperatura de ebullición que el pentano, ¿no? Es al revés.
El pentano tiene mayor temperatura de ebullición que el negro. Esto también es teoría, jóvenes. Ustedes ya saben que resolver el problema de teoría es comparando la teoría. Aquí no pueden pues adivinar, ¿no? Esto es verdadero, esto es falso. No, comparen la teoría, ¿no? Entonces le dan así 3 ramificados y le piden quién tiene mayor temperatura de ebullición, buscan en la teoría, ¿no? La teoría dice allá, para los ramificados, el que tiene más ramas tiene menor temperatura de ebullición, ¿no? Y marcan su respuesta, ¿no? No van a estar pues adivinando en esta parte. Es por eso, jóvenes, que hacemos esta clase, es por eso que esto se convierte a PDF, para que ustedes lo tengan pues a la mano, ¿no? Y puedan dar su examen de buena manera. Bien, eso sería todo, jóvenes, entonces respecto a esta clase. Y ya podríamos ingresar pues a dar el temático. Recuerden actualizar, jóvenes, sus dispositivos para que no los saquen, ¿no? A los 2 o 3 minutos de haber ingresado. Mientras ingresan, jóvenes, les voy a indicar los problemas que van a desarrollar como tarea esta semana. Sería la última. Domiciliaria número 15, los problemas son 3, 4 y 5, ¿no? Los que van a resolver. 3, 4 y 5 de la domiciliaria 15. En el intranet están los problemas, jóvenes, ahí pegados en forma de imagen para que ustedes se guíen y no tengan problema, dificultad a marcar su respuesta. Bien. Entonces ingresemos al intranet para dar el examen, jóvenes. Directo de lo que hemos hecho en la clase, no va a haber complicaciones si es que han atendido, ¿no?